Seguimos caminando y hoy damos un paso más. Y todo poco a poco. Nos iremos acercando al momento para el que nos estamos preparando, nuestra primera comunión, recibir a Jesús por primera vez. Y veréis, hoy vamos a descubrir que somos iglesia, que pertenecemos a ella desde el bautismo, que en la iglesia somos una familia unida en la fe en Jesús y su amor, que nos reunimos cada domingo para celebrar la Eucaristía y que realizamos un montón de tareas y servicios dentro y fuera de ella. Descubriremos que el Papa es el guía de toda la iglesia y que la parroquia, tu parroquia, es nuestro hogar donde vivir, ser iglesia. Pero como siempre, al comenzar nuestros encuentros, cerraremos los ojos y nos ponemos en presencia del Señor. Comenzamos creando un clima de silencio y de oración para hablarle a Dios desde el corazón. Empezamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra, en silencio, en nuestro interior, esta oración. Señor, tengo mucha suerte de pertenecer a la familia de la Iglesia. Gracias por mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a portarnos bien unos con otros y así parecernos un poco más a ti. Como bien sabéis, después de rezar, revisamos nuestros compromisos. Esos retos y compromisos que de una manera o de otra nos ayudan a ser mejores en casa, en familia, en el cole, con los amigos y amigas, y nos ayudan a ser mejores cristianos. Y construimos con nuestras responsabilidades un mundo mejor, más bueno, donde todos podamos ser felices. ¿Qué tal tus responsabilidades en casa? ¿Con tu familia? ¿Qué tal en el cole? Seguro que bien. Es muy importante revisar nuestros compromisos y ver en dónde podemos mejorar. Seguro que nuestras pequeñas responsabilidades, nuestras pequeñas tareas, bien hechas, nos hacen la vida más fácil. Nos hacen felices y hacemos felices a los que están cerca de nosotros. Poco a poco vamos viviendo y aprendiendo un montón de cosas de la vida de Jesús y de su iglesia. De nosotros que queremos seguir sus huellas y vivir como Él vivió. Para Él era muy importante sus momentos de encuentro y oración con Dios Padre. ¿Y tú? ¿Tienes presente a Dios todos los días y rezas? Seguro que ya te sabes las oraciones más importantes. La señal de la cruz, el Gloria, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo Apostólico. Si no es así, no te preocupes. Es cuestión de ponerse y aprendérselos poquito a poco. Bueno. No estaría de más que nuestro encuentro lo viváis en familia y aprovechéis para dialogar con papá, mamá y, cómo no, con vuestros hermanos o hermanas o abuelos si os acompañan. Por cierto, ¿qué asociaciones o lugares organizados conocéis? ¿Pertenecéis a un club deportivo? ¿O quizás participas en la Fundación Municipal de Deporte? ¿O estás aprendiendo a tocar un instrumento musical en una escuela de música? ¿O a bailar flamenco o hip hop en una escuela de baile? Todas esas instituciones en las que quizás participas están organizadas. Hay una institución muy importante a la que vas todos los días, de lunes a viernes, y está muy bien organizada.
No sé si sabrías decirme cuál es esa organización, cuál es esa institución. ¿Lo averiguas? Pues sí, se trata del colegio. Y te pregunto, ¿cómo está organizado tu colegio? ¿Quiénes forman parte de él? ¿Quién lo compone? Si os parece, vamos a descubrir quiénes forman parte del colegio para que sea una institución bien organizada. Aparecerá una imagen y una letra que nos ayudará a descubrir quiénes forman parte de nuestro colegio para que sea una institución bien organizada. Maestros, alumnos, limpiadores, conserje, AMPA, antiguos alumnos, director, jefe de estudio, secretario, consejo escolar, monitores de extraescolares, cocineros, monitores del comedor. Oye, ¿un colegio sería un colegio si no tuviera alumnos? ¿Y si no tuviera una persona que lo dirija, el director? ¿Sería un colegio? ¿Un colegio sería un colegio si no tuviera familias? ¿Y si un colegio no tuviera alguien que se encargase de la limpieza? ¿Y si no tuviera profesores? ¿Te lo imaginas? ¿Qué sería nuestro colegio o nuestra familia o nuestra escuela de baile o de música sin organización, sin trabajo en equipo, sin... ¡Acaben con este basurero! Cada uno podemos tener una tarea concreta según el sitio en el que estemos. Un colegio, una familia, un club deportivo, una escuela de música, una escuela de baile. Todos necesitan una organización. Y cada uno, en esa realidad concreta, tiene algo que aportar, algo que hacer. Todos somos importantes. It's smarter to travel in groups. ¿Creéis que la iglesia está organizada? ¿Quiénes creéis que la forman? ¿Quiénes creéis que forman la iglesia?
La semilla del Evangelio, sembrada por los apóstoles, se ha convertido en un gran árbol que nos acoge bajo su sombra, la Iglesia. Ya ha cumplido más de 2000 años, pero es joven, porque en ella nacen nuevos cristianos. La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. Con Jesús y los primeros apóstoles se ha extendido por todos los pueblos y naciones de la tierra. La Iglesia se hace visible en las diócesis a través de los grupos cristianos de las parroquias. La Iglesia se hace visible a través de las familias cristianas. La Iglesia se hace visible a través de las comunidades de oración, de la vida consagrada. Donde hay un buen cristiano, allí está la Iglesia. Nuestra diócesis está en la región de Extremadura y se llama Diócesis de Mérida-Badajoz. Nuestra parroquia está en Badajoz, en el barrio del Mirador del Cerro Gordo y urbanización Golf Guadiana, y se llama Parroquia San Juan Pablo II. En nuestra parroquia recibimos el bautismo, participamos en la Eucaristía, se nos da a conocer a Jesús, podemos rezar y hablar con Dios y nos preparamos para construir un mundo como Dios sueña, en justicia, en paz y en amor. La Iglesia se hace visible también cada domingo. El domingo es el día del Señor, el día de la Iglesia, el día de la familia. Es el día de los cristianos. Ese día nos reunimos para celebrar la Eucaristía, hacer memoria de Jesús y darle gracias, y para ayudarnos a vivir como hermanos. La Iglesia también se hace visible y presente cada vez que un cristiano vive como Jesús. Donde hay un buen cristiano, allí está la Iglesia. Por el bautismo entramos a formar parte de la Iglesia. Todos somos hermanos y empezamos a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Pero Jesús ha querido que en la Iglesia, siendo todos hermanos, hubiesen entre los que formaban la Iglesia distintas y diversas funciones y tareas a la hora de organizarse. El Papa, el Obispo, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los laicos, y todo con un deseo de Jesús, con el deseo que Jesús tenía, vivir y anunciar la buena noticia de Dios, el Evangelio. El Papa guía y cuida a toda la Iglesia. Es el sucesor de San Pedro, el que Jesús puso como cabeza de los apóstoles y de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, le dijo Jesús a Pedro. Lo primero que debes saber es que el Señor Jesús escogió a uno entre sus discípulos para que realizara una labor muy especial, que es ser el pastor de su rebaño. Este fue Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Y desde él hasta el Papa Francisco ha habido una sucesión de 266 papas que han realizado esta labor de custodiar la verdadera fe. ¿Cómo así? ¿Custodiar la verdadera fe? Bien, cuando Dios cambia el nombre de una persona, lo hace para darle una misión especial. Tal es el caso de Abraham, de Sara, Israel, Pedro, etc. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, constituyéndolo como piedra fundamental sobre la cual edifica su iglesia. Entonces, ¿qué significa Pedro? ¿Cuál es su misión? Pedro significa piedra grande, y Jesús lo llama así porque sobre esa piedra Cristo edifica su iglesia. O sea, que su tarea es confirmar a sus hermanos en la fe, y por eso nunca se equivocará en este tema. Esa es la tarea del Papa, confirmarnos en la fe
y mantenernos firmes en ella. Otra cosa que nos ayuda a comprender el papel del Papa es su misión como mayordomo de la Iglesia. Cuando Jesús, el Rey, designa a Pedro como su portero, le entrega las llaves para atar y desatar, o abrir y cerrar. ¿El portero? Sí, el portero, mira. En Juan 10:1-9 encontramos dos personajes, la puerta y el portero. Jesús es la puerta, y el portero es quien tiene las llaves para abrir y cerrar la puerta. Pedro, solo a él, el Señor le ha encomendado las llaves del reino. Además, también Jesús le encomienda el rebaño de Dios. Y también Pedro es quien recibe la promesa. Mira, Jacob llamó a sus 12 hijos. A todos les habló, pero solo a uno lo escogió, a Judá. A él le hizo una promesa, y sobre él siguió la línea del pueblo de Dios. A su vez, cuando llegó Jesucristo, llamó a 12 apóstoles, pero solo a uno le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Colaboran con el Papa y presiden y gobiernan las diócesis. Nuestro arzobispo actual se llama Don Celso. Vamos a ver qué signos distinguen al obispo. El obispo lleva la mitra sobre la cabeza, que simboliza el conocimiento que tiene sobre las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y de su función de enseñar. El obispo lleva en su mano el báculo, que es un bastón de pastor. Y él es como Jesús, el buen pastor, que guía a su rebaño. Y nosotros, como ovejas, seguimos a Jesús por medio de nuestro obispo. El obispo lleva un anillo que simboliza la unión con la Iglesia, a imagen de Jesús. El obispo lleva un pectoral, una gran cruz en el pecho, que es signo exterior de la cruz que lleva en el corazón y con la que carga cada día como pide Jesús. Los sacerdotes son colaboradores de los obispos y presiden las parroquias. Los diáconos colaboran con los sacerdotes y los obispos, son los servidores del amor de Cristo. Los religiosos consagran su vida al servicio de la Iglesia. Los demás cristianos, bautizados todos, son los laicos, invitados a ser Iglesia en el mundo, llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones de nuestro mundo. En la Iglesia hay diversidad de servicios. Todos colaboramos, todos somos necesarios. Todos somos necesarios, todos podemos colaborar en función de nuestras posibilidades. Todos hemos recibido dones y cualidades de Dios para ponerlos al servicio común de la Iglesia. Algunos tienen una responsabilidad y una dedicación mayor que otros, pero todos somos importantes. El Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, laicos, todos somos hermanos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, han sido llamados por Dios y han puesto su vida al servicio de la Iglesia y del anuncio del Evangelio de Jesús. Estemos atentos a esta explicación que nos hace San Pablo de la Iglesia. San Pablo explica la Iglesia. San Pablo realizó 3 viajes por ciudades del mar Mediterráneo para enseñar el mensaje de Jesús.
En uno de sus viajes llegó a la ciudad de Corinto, en Grecia, un país de Europa. Allí habló de cómo era la iglesia de Jesús, pero las personas que lo escuchaban lo miraban extrañados y se marchaban. San Pablo descubrió que no le hacían caso porque no comprendían lo que decía. Entonces, inventó una historia para explicar el misterio de la iglesia. Fue a la plaza y la contó. La iglesia es como el cuerpo humano. Siendo uno solo, tiene muchos miembros. Todos forman un cuerpo y todos se necesitan. Y siguió explicando. Por ejemplo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito para tocar. Ni la cabeza puede decirles a los pies, no me hacéis falta para andar. En el cuerpo, cuando un miembro sufre, todos sufren, y al miembro más débil se le cuida más. Y concluyó diciendo, lo mismo ocurre con la Iglesia. Cristo es la cabeza, y los demás miembros son los cristianos. Cada uno tiene una tarea distinta, y todos son igual de importantes. Cuando terminó su explicación, muchas personas comprendieron el misterio de la Iglesia. Antes de continuar, ¿te podrías fijar en estos dos dibujos? ¿Cuál crees que representa a la Iglesia? En general, tendemos a identificar a la Iglesia con el templo, con el edificio, y nos cuesta identificar a la Iglesia con todos los que hemos sido bautizados. Hoy hemos descubierto que la Iglesia no solo es el templo, el edificio, sino que la Iglesia es la familia de creyentes bautizados, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los laicos. A todos ellos les une la fe en Jesús y su amor. Jesús es nuestro Maestro, nos enseña a ser personas y a vivir como hijos de Dios, a crecer como Iglesia, como la gran familia cristiana. Cantemos, la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que, guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, que guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre con Jesucristo el Señor. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, que guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre con Jesucristo el Señor. Con Jesucristo el Señor. Es el nuevo pueblo, la Iglesia. La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Vamos terminando nuestro encuentro y nos toca el reto y el compromiso para la próxima semana. ¿Por qué no piensas una acción que puedas hacer esta semana para sentir que formas parte de la Iglesia? No sé, se me ocurre escribirle una carta a nuestro obispo, contándole qué haces en catequesis y preguntándole sobre lo que él hace, sobre su tarea. Seguro que te responde, o no sé, podríamos escribirle también al Papa, o bien a Jesús, dándole gracias porque nos hace sus amigos y nos ha regalado a su Iglesia. No sé, pero si te atreves a escribir alguna carta, que sepas que el buzón del obispo, del Papa y de Jesús está en la parroquia. Tan solo tienes que pasarte y depositarla. ¿Por qué no te animas?
finalizamos nuestro encuentro recordándote que nos leamos y realicemos las actividades del tema 25. Hoy nosotros somos la Iglesia. También podéis acercaros a ese tema desde el enlace de internet que os haremos llegar. Y no se os olvide todos los días, antes de ir a dormir, darle gracias a Dios por el día, por todo lo bueno que os ha regalado a través de vuestra familia, de vuestros amigos, de vuestros profesores. Y pídele a Jesús y María por tus necesidades, por las necesidades de tu familia, por las necesidades de nuestro mundo y de nuestra Iglesia, rezando un Padre Nuestro y un Ave María. Terminamos creando un clima de silencio y oración para poner nuestro corazón en el corazón de Dios. Hacemos nuestra, en silencio, en nuestro interior, esta oración. Escucha, Señor Dios nuestro. Danos tu espíritu de amor, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Papa, con nuestro obispo, con los sacerdotes y con todos los que trabajan por tu pueblo. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios os bendiga.